Hoy, en el año 56, creo que fue, 56, 55, 56, que cuando la riada fue en el 57. No había casi falleras, llevábamos un lazo negro y haría un año o así que yo no festeaba ni nada, era jovencita. Pues cuando el tío Félix, que era presidente, como íbamos en traje de alquilados, pues él dijo, vamos a hacer una rifa y el dinero que se saque os compréis los trajes, cada una en el mismo precio, el que quería mejorárselo se lo mejoró. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso hicimos. Y esa casa nos llevamos un traje y lo estrenamos todo, pero era baratito, porque claro, para todas, pero hay quien pudo y se lo sacó mejor. Y eso, y estrenamos traje, todo. No había nada alquilado, era todo nuestro. Mujer, pues el tío Félix, veas aquí, sí. Los años que ha sido él, porque ya de mayor ya conozco a otros, pero me refiero que entonces, ¿qué les falta? Yo qué sé, hay mucha fiesta en las fallas. Antes era más familiar, pero claro, eso cambia porque conforme va evolucionando la vida hay más personas y hay, yo qué sé, que nos lleváramos mejor y no hubieran tantas riñas ni tanto jaleo. Eso ya es bastante, pero como son tantos, cada uno tiene una opinión. Esa falla además que está el tranvía. Y entonces eran las acequias, la avenida no era otra cosa que acequia en una parte y hace la otra, pero no hace todavía. Pues hacíamos teatro entonces también, que el tío Félix nos ensayaba ahí en la calle Cavite, donde estaba el bar Manolo, allí estaba para ensayar y para todo, para la presentación. Después ya lo pasamos a donde están esos adosados que han hecho. Después pasemos al Cine Malvarrosa y desde allí es donde estamos ahora, creo que es. Allí tengo fotos, allí estoy más delgadita. Ahí tengo una foto allí que está mi marido, yo, la Esberini y Pepito, arriba del escenario donde hacían el cine, allí. Y estamos así todo. Es que entonces no comíamos y ahora comemos más. Y el traje pues no lo compré, ¿no sabes dónde? Que ahora no están. Se lo estaba diciendo yo a mi hija. Donde paraba el 19 en la plaza del ayuntamiento, al final, bajas, no, está este edificio aquí, que hace así como, ahí esa planta baja, girando a San Vicente, ahí esa planta baja, ahí vendían los trajes, allí no lo compremos. Es como ahora, pues no cambia, ¿no? Además que yo vivía con mi hermano y mi cuñada, yo no tenía a mi madre ni nada y aún gracias. Eso le estaba diciendo, el día que estrené el traje, que era el día de la presentación, allí en la puerta, que vivía entonces aquí en el bloque de la papelera, en los arcos esos, no, nosotros dentro hay otro patio, pues allí vivía. Y ahí estaba así, para verme salir. Y yo digo, date cuenta, y yo más ilusionada, madre mía, con zapatos blancos, porque entonces era eso. Y cuando iba a la ofrenda ese mismo año, tenía llagas, detrás me hicieron los zapatos, pero me dio igual. Me llevaba las zapatillas, por si acaso. Y cuando lleguemos a pasar por la calle de la Paz, ya me se fue todos los dolores. Pero nada más, entonces cruzábamos la calle de la Paz y entrábamos dentro de la Virgen. Y salíamos por esta puerta de aquí. Pues nada más salir, me senté en el suelo y me quité los zapatos. Y eso ya, pues, después ya me borré, creo, ya. Pero después volvimos otra vez con ellos. Mi marido se apuntó después más tarde.
pero bien. Y hasta ahora no hay otra cosa aquí. Antes teníamos, el único aliciente era ese, la falla. Ahora ya no es igual, pero entonces sí.